Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía acceso a un sistema de juego? O, My Hero System. O su traducción al español, mi sistema de R. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Dr.Cats. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 36. Brócoli desaparecido, segunda parte. Había pasado una semana entera y angustiosa, desde que Izuku desapareció sin dejar rastro. El ambiente en el viejo almacén, que antaño había sido un lugar de risas y camaradería, ahora estaba cargado de tensión y preocupación. Mei caminaba de un lado a otro sobre el suelo de cemento, sus pasos resonando en el vasto y vacío espacio. De vez en cuando, se detenía, sacaba su teléfono y lo revisaba en busca de mensajes, pero no había nada. Ni llamadas, ni mensajes, nada que indicara a dónde podría haber ido Izuku. Y Miko estaba sentada con las piernas cruzadas sobre una alfombra vieja, haciendo girar un cuchillo distraídamente entre sus dedos. Su habitual actitud juguetona se vio ensombrecida por un ceño fruncido. Sus ojos se dirigían de vez en cuando hacia Mei y luego se apartaban, como si buscara respuestas en el aire que la rodeaba. Rumi estaba encorvada sobre una mesa improvisada, estudiando mapas y notas, con el ceño fruncido por la concentración. Tiene que haber algo que se nos haya escapado, murmuró para sí misma, trazando líneas en un mapa con el dedo. Una pista, un patrón, algo. Eri estaba sentada en silencio en un rincón, aferrando con fuerza un peluche a su pecho. Observaba a los demás, con los ojos muy abiertos y llenos de preguntas silenciosas. De vez en cuando, le susurraba algo a su peluche, como si pudiera ofrecerle consuelo o incluso soluciones. El sonido de la puerta corrediza del almacén abriéndose bruscamente rompió la tensión. Todas las cabezas se giraron cuando Aizawa, conocido por ellos como Eraseread, entró en el espacio tenuemente iluminado, con una expresión indescifrable. Mei fue la primera en reaccionar, con la voz teñida de alivio y desesperación. Aizawa-sensei. ¿Encontró algo? ¿Alguna noticia sobre Izuku? Aizawa hizo una pausa, dejando que la puerta se cerrara tras él antes de adentrarse más en la habitación. Recorrió con la mirada al grupo, observando sus rostros ansiosos y la palpable preocupación en el ambiente. Nada definitivo, admitió, y la sala pareció desinflarse un poco con sus palabras. Pero no nos rendimos. Todos los héroes disponibles están investigando sus últimas ubicaciones y contactos conocidos. Y Miko apretó con más fuerza el cuchillo, con voz cortante. ¿Y qué se supone que debemos hacer? ¿Sentarnos aquí y esperar? No se trata solo de esperar, respondió Aizawa con tono firme. Debes estar preparado, por si regresa o si descubrimos dónde está. Y mantenerte alerta es la clave para lograrlo. Rumi se puso de pie y sus ojos se encontraron con los de Aizawa. Hemos estado entrenando, siguiendo con nuestros ejercicios. Pero se siente inútil cuando ni siquiera sabemos para qué nos estamos preparando. Aizawa se acercó a la mesa, echando un vistazo a los mapas y apuntes esparcidos. La preparación nunca es en vano, dijo en voz baja. Sigan entrenando, sigan buscando pistas, sigan apoyándose mutuamente. Eso es lo que pueden hacer ahora. Eri se puso de pie de repente y se acercó a Aizawa con una seriedad que parecía desproporcionada para su pequeña estatura. ¿Puede encontrarlo, señora Aizawa? Por favor, ¿puede traerlo de vuelta? Aizawa la miró, y su habitual semblante impasible se suavizó un poco. Eri, te lo prometo, estamos haciendo todo lo posible. Izuku es fuerte e inteligente, y no está solo en esto. Lo encontraremos. El grupo se sumió en un silencio incómodo, cada uno absorto en sus pensamientos y temores. Mei volvió a caminar de un lado a otro, y Miko reanudó el juego con su cuchillo, Rumi retomó sus mapas y Eri regresó a su rincón, con la mirada fija en la puerta, como si esperara que Izuku la cruzara en cualquier momento. Con el paso de las horas, la tensión comenzó a transformarse en cansancio. Aizawa los observaba. Su presencia era un silencioso consuelo. Sabía que necesitaban algo más que promesas. Necesitaban esperanza. Y en aquel silencioso almacén, rodeado de mapas, planos y el pesado lastre de la espera, la esperanza era algo difícil de mantener.
El teléfono de Aizawa vibró en el bolsillo de su abrigo justo cuando el almacén se sumía en otro largo silencio. Lo cogió y se apartó del grupo sin decir palabra. El aire frío del exterior le golpeó la cara al abrir la puerta metálica y entrar unos metros en el aparcamiento. Miró la identificación de la llamada. Inko Midoriya. Respondió en voz baja. Soy yo. Aizawa, dijo Inko con voz baja y preocupada. ¿Alguna noticia? ¿Algo en absoluto? Se frotó el puente de la nariz, sintiendo ya el peso familiar sobre sus hombros. Aún no hay nada concreto. Pero estamos haciendo todo lo posible. Tenemos gente vigilando todos los escondites conocidos, cada callejón, cada red. Aparecerá, Inko. Hubo una pausa al otro lado, solo una respiración suave, y luego. ¿Quieres venir esta noche? Puedo prepararte un té. Aizawa alzó la vista hacia el cielo nocturno. Nubes grises se deslizaban bajo la luz de la luna. Sí. Voy para allá ahora mismo. Colgó la llamada, guardó el teléfono en el bolsillo y comenzó a caminar hacia su apartamento. Había estado quedándose allí las últimas noches, desde que Izuku desapareció. Era más cómodo que dormir en su apartamento, ya que la casa de ella era cálida y acogedora. Aunque estaba triste, conservaba esa cálida sonrisa. Mientras caminaba, repasó todo de nuevo. La Liga de Villanos no se había atribuido el mérito. Shigaraki, la anomalía de cabello blanco con el don de la desintegración, no había dicho nada cuando lo interrogaron días antes. Si esto formaba parte de su plan, murmuró Aizawa, con el vaho de su aliento visible en el frío, entonces ni siquiera ellos saben qué está pasando. Esa era la parte más inquietante. Sin rescate. Sin rastro de ellos. Simplemente, desaparecidos. Pasó junto a un pequeño parque público y se sentó en el banco más cercano, con los codos sobre las rodillas y la mano arrastrándose por su rostro cansado. ¿Dónde estás? Susurró, con los dedos curvándose cerca de la mandíbula. ¿Qué demonios te pasó? El almacén. De vuelta en el almacén, el ambiente seguía igual de distendido. Las chicas habían intentado, y recalco el intentado, distraerse. Rumi había encendido la consola y cargado un juego cooperativo local. Eri estaba sentada con un mando que claramente estaba desconectado, pero nadie decía nada. Se reía cada vez que pulsaba un botón, fingiendo disparar a enemigos pixelados que no aparecían en pantalla. Rumi estaba sentada cerca del monitor, con el ceño fruncido. Un mapa reposaba sobre su regazo y, de vez en cuando, pausaba el juego para marcar un nuevo punto. Círculos rojos, edificios tachados, notas dibujadas a mano. Ese callejón fue un fracaso, murmuró. Y el almacén de la octava, vacío. Sigues marcando todos estos lugares, dijo Himiko, cepillando sus orejas de zorro y sacudiéndolas para quitarles el pelo. Pero es como si se hubiera desvanecido. Simplemente, puff. No está muerto, respondió Rumi con voz firme. Lo sentiría si lo estuviera. Mei estaba sentada en su mesa de trabajo, cerca del fondo del almacén, con las gafas puestas en la frente. Sus manos se cernían sobre un invento a medio terminar. Una especie de pequeño dron con un escáner incorporado. Intentaba concentrarse, pero cada pocos minutos se sobresaltaba, mirando fijamente sus manos. Sentía la mancha de aceite en la palma de la mano y juraba que era sangre. Su mente revivió la pelea. Al Nomu. A Izuku desplomándose, jadeando, sangrando, protegiéndola. Cada vez que se estremecía, apretaba los dientes y susurraba. No es sangre. Es solo aceite. Es solo aceite. Y Miko lo notó, pero no dijo nada. En lugar de eso, dejó caer el cepillo sobre el sofá y se acercó, rodeando con sus brazos los hombros de Mei por detrás. No te esfuerces demasiado. No vas a salir de esta construyendo. Mei resopló y se echó ligeramente hacia atrás. Lo sé. Pero si dejo de moverme, me derrumbaré. Eri se subió al sofá y abrazó con más fuerza a su osito de peluche, mirando a los demás. ¿Cuándo volverá papá? Nadie respondió de inmediato. Rumi exhaló por la nariz y se puso de pie. Saldré otra noche. Otra patrulla. Hay un par de túneles que aún no he revisado. ¿Necesitas refuerzos? Preguntó Himiko, entrecerrando sus ojos dorados, con un tono entre serio y burlón. Rumi se echó la chaqueta al hombro sin siquiera volverse. No. Voy más rápido por mi cuenta. Solo me retrasarías. Himiko parpadeó. Por un instante, su expresión vaciló ligeramente antes de disimularla con una sonrisa pícara. TCH. Bien, conejita. Pero será mejor que lo encuentres, dijo, forzando una risita. O te haré llevar un collar. Nadie se rió. Ni Eri. Ni Mei. El chiste fracasó estrepitosamente, cayendo al suelo con un golpe sordo. Himiko suspiró y se dejó caer en el sofá, arrastrando a Mei con ella. Relajémonos un rato, ¿vale? Siéntate. Noche de juegos. Algo tonto. Mei no se resistió. Dejó sus herramientas a un lado y cogió un mando, secándose el sudor, o tal vez las lágrimas, de debajo de las gafas.
Eri se subió al sofá entre ellas, y Miko le dio el mando más pequeño. Juego de carreras, mocosa. Será mejor que no me vuelvas a ganar o te robaré tus golosinas. El juego cargaba, los colores parpadeaban en la pantalla, los coches se movían a toda velocidad por pistas salvajes. Jugaban, gritaban, reían, o al menos lo intentaban. Pero era evidente que no les entusiasmaba de verdad. Cada explosión o potenciador sonaba un poco más apagado de lo normal. Cada victoria, un poco vacía. Mientras tanto, Rumi saltaba de tejado en tejado, escudriñando callejones, callejuelas y azoteas. Su abrigo ondeaba tras ella, su respiración era firme y concentrada. Decidida. Pero a medida que los minutos se convertían en horas y el frío se colaba bajo la luz de la luna, la frustración aumentaba. Se adentró en una mazmorra del sistema que había aparecido en medio del parque. Una vieja ruina parecida a una alcantarilla, repleta de orcos gruñendo y bestias enormes. Los arrasó como una tormenta, sus puños destrozando cráneos, sus piernas rompiendo mandíbulas y sus ojos brillando de furia. Una bola de fuego pasó rozando su hombro, ella se agachó, giró sobre sí misma y destrozó el brazo del lanzador con una patada certera. Otro orco se abalanzó sobre ella, y ella le agarró la cara y lo estrelló contra una pared, gruñendo mientras la sangre verde salpicaba el suelo. Para cuando la mazmorra se derrumbó tras ella en una explosión de partículas azules, sus puños humeaban y apretaba los dientes con tanta fuerza que le dolía la mandíbula. Ella gritó. Un sonido crudo y animal que resonó en la noche. No era de dolor, sino de impotencia. Finalmente, regresó a su antiguo complejo de apartamentos, una torre ruinosa y medio abandonada en las afueras de la ciudad. En el instante en que entró en la escalera, los recuerdos la invadieron. Se quedó allí. Justo aquí. Y la salvó de ese apartamento y de su soledad. Después sonrió como un tonto. Apretó el puño y golpeó la pared. ¡Clac! El hormigón se astilló. Le sangraron los nudillos. Fue de puerta en puerta, preguntando en voz baja, y luego más alto, si alguien había visto a un chico que coincidiera con la descripción de Izuku. Nadie lo había visto. Algunos se encogieron de hombros. Otros cerraron sus puertas murmurando disculpas. Ninguna pista. Finalmente, aterrizó en una azotea bajo la tenue luz de una farola parpadeante, agachándose cerca del borde, contemplando la ciudad como una depredadora que acecha algo que no puede nombrar. Su pecho subía y bajaba con furia silenciosa. Entonces, unos suaves zumbidos llenaron el aire. Una figura resplandeciente descendió desde lo alto como una estrella que se posa. Nejireado, con su dulce sonrisa y sus característicos rizos, aterrizó a su lado como si perteneciera a ese lugar. Rumi entrecerró los ojos. ¿Cómo me encontraste? Nejire levantó su teléfono. La de pelo rosa me dijo a dónde ibas. Estaba preocupada. Dijo que se estaba haciendo tarde. Rumi resopló, poniéndose de pie. Estoy bien. No lo eres, dijo Nejire simplemente, acercándose a ella. Rumi se dio la vuelta para marcharse. Pero Nejire dio un paso al frente y, sin decir palabra, la abrazó por detrás. Con fuerza. Alto, susurró Nejire. Está bien. Lo encontraremos. Volverá. Te lo prometo. Rumi se puso rígida, y sus manos se cerraron en puños temblorosos. Sé que lo amas, dijo Nejire en voz baja. Está bien. Todos lo amamos. Pero lo veo en tus ojos. Lo extrañas de una manera que los demás no. Te culpas a ti misma. Piensas que deberías haber estado allí. Rumi se rompió. La represa se rompió. Las lágrimas rodaron por sus mejillas antes de que se diera cuenta, sus hombros temblaron mientras caía hacia adelante en los brazos de Nejire, escondiendo el rostro en el hueco de su cuello. Se supone que debo ser fuerte, se supone que debo protegerlos, lo dejé irse. ¿No lo detuve? Todos estabais haciendo lo mejor que podíais, susurró Nejire, acariciándole la espalda. Y él es más fuerte de lo que creéis. No se ha ido. Simplemente, está fuera de nuestro alcance por ahora. Rumi sollozó en silencio, rompiendo la quietud de la azotea. No había orgullo, ni actuación, solo dolor puro, pérdida y miedo. Permanecieron así durante un buen rato, dos heroínas bajo la luz de la luna, abrazadas mientras la ciudad dormía a su alrededor. Soy de tercer año, Nejire. La voz de Rumi rompió el silencio, sus palabras cortantes como el cristal. Se supone que soy la de último año. Debería haber visto las señales, haber hecho algo, debería haber estado más atenta. Nejire escuchaba con expresión sombría, comprendiendo el peso del liderazgo que Rumi sentía oprimiéndola. Los 3 primeros días son cruciales en cualquier desaparición, continuó Rumi, con la voz cada vez más alta, un crescendo de frustración y culpa. ¿Y qué hicimos? Supusimos que estaba entrenando, que estaba haciendo de héroe. Pero está ahí fuera solo, probablemente luchando, sangrando, apretó los puños. Y ni siquiera podemos ayudarlo. Su grito resonó en la noche, un sonido crudo que pareció atravesar el aire frío y perforar la fachada de calma que Nejire mantenía.
Nehire extendió la mano y sus manos sujetaron suavemente los hombros de Rumi. Rumi, todo va a estar bien. Lo encontraremos. Rumi negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. No lo sabes. No sabes nada. Su voz se quebró. ¿Cómo puedes quedarte ahí parado y prometer eso? Nehire apretó el puño con más fuerza, fortaleciendo su determinación al enfrentarse a la desesperación de Rumi. Porque tenemos que creerlo. Tenemos que aferrarnos a la esperanza, o lo habremos perdido. Rumi contuvo la respiración, sus hombros se desplomaron mientras la fuerza la abandonaba. Y Miko intenta mantenernos unidos, intenta ser positivo. Pero yo no soy como él, Nehire. No soy amable. No soy. Eres fuerte, Rumi. Estás haciendo todo lo que puedes, le aseguró Nehire, estrechándola en un firme abrazo. La resistencia de Rumi se desvaneció y se dejó abrazar, apoyando la cabeza en el hombro de Nehire. Mei sigue traumatizada por el ataque. Se aparta bruscamente de sus inventos como si estuvieran cubiertos de sangre. Y Eri, cada vez que la veo, me preguntas y encontré a su papá. Y cada noche, tengo que decirle que no. No lo encontré. Aquellas palabras parecieron derribar las últimas defensas de Rumi, y sus rodillas flaquearon. Nehire la sostuvo, bajándolas suavemente al suelo, y se sentó en la azotea con Rumi acunada contra ella. ¿Por qué me quitan todo lo bueno de la vida? Susurró Rumi, con la voz apenas audible por el viento. Nehire la abrazó con fuerza, con voz firme y segura. Él va a regresar, Rumi. Y cuando lo haga, necesitará a su conejo. Necesitará que seas fuerte. Rumi apretó los dientes, y una lágrima finalmente se le escapó, recorriendo un frío camino por su mejilla. Bien. Vámonos a casa. Necesito estar allí si regresa esta noche. Juntos permanecieron de pie, Nehire sosteniendo el peso de Rumi mientras descendían de la azotea. La noche se había vuelto más profunda, la ciudad a sus pies un laberinto de luces y sombras que reflejaban las turbulentas emociones de Rumi. Al llegar al almacén, Nehire se aseguró de que Rumi estuviera a salvo entre sus amigas antes de marcharse. Cuídense unas a otras, gritó por encima del hombro, mientras su figura se perdía en la oscuridad. En el tenso almacén, el regreso de Rumi trajo inicialmente una oleada de alivio. Sin embargo, ese alivio pronto dio paso a la cruda realidad de otro día sin Izuku. El anuncio de Rumi quedó suspendido en el aire, con la voz cargada de remordimiento. Lo siento, no pude encontrarlo de nuevo. La habitación quedó en silencio. Los únicos sonidos eran los suaves suspiros de desesperación y el arrastrar de pies ocasional. Todos tenían la mirada baja, perdida en el vacío, absortos en sus propios pensamientos de miedo y frustración. Mei rompió el silencio, su voz suave pero cargada de un peso que parecía demasiado grande para ella. Es como si estuviéramos de luto por él, dijo, la última palabra desvaneciéndose en un susurro como si temiera darle más fuerza. Rumi reaccionó con una furia visceral. Antes de que nadie pudiera comprender la situación, cruzó la habitación y apretó con fuerza las manos alrededor del cuello de Mei. La habitación se sumió en el caos. No lo estamos llorando. Gritó, con el rostro contraído por una mezcla de ira y dolor. Está vivo. Al darse cuenta al instante del horror de sus actos, Rumi soltó su agarre y retrocedió tambaleándose, con los ojos muy abiertos por la sorpresa ante su propia conducta. Yo, lo siento, balbuceó, con las manos temblorosas. Eri, que había estado observando con los ojos muy abiertos y aterrorizada, rompió a llorar y se refugió en un rincón del sofá. Y Miko, que se había levantado a medias para intervenir, se detuvo en seco cuando Rumi soltó a Mei. La tensión era palpable. Rumi, respirando con dificultad, con el pecho agitado por la carga emocional, volvió a disculparse. Necesito tomar aire, murmuró, apenas audible entre los silenciosos sollozos de Eri. Se dio la vuelta y salió rápidamente del almacén, abriendo la pesada puerta con más fuerza de la necesaria. Afuera, el aire frío la golpeó como un muro, pero no logró calmar su agitación interior. Sacó su teléfono, con los dedos temblando mientras marcaba un número que no había usado en años. El de la quinta heroína mejor clasificada, Garra de la Muerte, su madre, con quien no tenía relación. El teléfono sonó, cada tono resonando en los oídos de Rumi como un tamborileo que anunciaba una fatalidad inminente. Finalmente, una voz contestó, fría y distante. ¿Quién es? ¿Cómo consiguió este número? Mamá, necesito tu ayuda. Alguien ha desaparecido y no sé dónde encontrarlo. Por favor, necesito tu ayuda. La voz de Rumi se quebró, la súplica cruda y llena de desesperación. Hubo una pausa al otro lado de la línea, un silencio que a Rumi le pareció una eternidad. Ya veo. Sigues siendo esa niña caprichosa. Cuando las cosas se ponen difíciles, vienes a mí. ¿Recuerdas nuestra última conversación? Dijiste que ibas a salir adelante sola. Que no necesitabas mi ayuda ni mi guía. Y ahora estás aquí, suplicando. Supongo que estás de rodillas ahora mismo, ¿verdad? Rumi apretó el teléfono con fuerza, con los nudillos blancos. Necesito tu ayuda, mamá. Por favor. La respuesta fue tan fría como el viento que la azotaba. No.
No soy tu madre. Así que no me llames así. Dijiste que no necesitabas una madre como yo. Así que, por ahora, somos extrañas a menos que quieras volver a vivir conmigo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Rumi, el escozor era intenso contra el aire frío. Mamá, por favor, ayúdame. La voz de su madre era cortante y desdeñosa. Rumi Usagiyama. Así es como te llamas ahora, ¿verdad? Tomaste el apellido de tu padre solo para fastidiarme. Ay, Dios mío. Estoy desenterrando el pasado otra vez. Ahora somos extrañas. Siempre lo olvido. Así que llámame Garra de la Muerte, ya que así me conocen todos. Y yo te llamaré con el ridículo nombre de héroe que te hayas inventado. ¿Cuál era? Mirko. No te pega. Pata de la Muerte, cállate. Cállate, cállate, cállate. Gritó Rumi por teléfono, con la voz quebrada por la intensidad de sus emociones. Ahora mismo no me importa el pasado, mamá, necesito tu ayuda, y la voy a conseguir cueste lo que cueste. En sus palabras resonaba una furia contenida, una súplica desesperada mezclada con una exigencia feroz. Me estoy perdiendo a mí misma intentando mantener a todos unidos, y necesito ayuda para encontrarlo. Si alguna vez te importé, si alguna vez me amaste como a tu hija, por favor, ayúdame. Eso es todo lo que pido. Podemos dejar todo lo demás de lado, no me importa, solo ayúdame a encontrarlo. El silencio se prolongó al otro lado de la línea, denso y pesado, hasta que finalmente la voz de su madre volvió a oírse, tranquila y serena. De acuerdo. Envíame una foto del chico y pondré a algunos de mis mejores hombres a investigarlo. Pero si lo encuentro, volverás con la familia. Ese es el trato. Rumi sintió un collar invisible que se le apretaba alrededor del cuello, una presión fantasma que le trajo demasiados recuerdos de manipulaciones y condiciones. No, dijo con firmeza, con la voz fría como el acero. Ni hablar. Jamás volveré. Sé cómo operas, siempre intentando exprimirme hasta la última gota. Ese es el trato, Rumi. ¿Lo tomas o lo dejas?, respondió Garra de la Muerte con tono inflexible. Puedes meterte tu trato por donde te quepa, replicó Rumi con desprecio. Te lo pregunto como hija, ¿y esto es lo que se te ocurre? ¿No es triste que mi propia madre no me ayude, pase lo que pase? Aunque necesitara un poco de ayuda, no moverías un dedo. ¿Qué clase de heroína eres? Deadpool rió, un sonido a la vez desdeñoso y escalofriante. Es adorable cómo te haces la valiente, sobre todo por teléfono. Pero te diré qué clase de héroe soy. Soy el más fuerte. La fuerza hace el derecho. Uso todo lo que está a mi alcance para hacerme más fuerte, igual que tú. Tenemos la misma personalidad, pero aún así, te resistes a mis sugerencias a cada paso. ¿Por qué, Rumi? Perdón, quise decir Mirko. Rumi apretó el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Mamá, no somos la misma persona. Quizás eso es lo que habría dicho antes, pero ya no. No estoy dispuesta a convertirme en una versión en miniatura de ti. Respiró hondo, su voz se serenó mientras dejaba clara su decisión. Seguiré mi propio camino, y lo recorreré con la gente que me importa, a diferencia de ti, que camina sola por un camino solitario, confiando únicamente en tu fuerza. Así que, adiós, mamá. Disfruta de tu fuerza. Dicho esto, colgó el teléfono, con el corazón acelerado y una vorágine de ira, alivio y rebeldía. Se quedó inmóvil un instante, dejando que el aire nocturno refrescara sus mejillas enrojecidas, sintiendo cómo el peso de la conversación la envolvía. Dándose la vuelta, caminó de regreso hacia el almacén, con pasos decididos y seguros. Al regresar al almacén, Rumi sintió una tensión palpable, cargada de nerviosismo y miedos latentes. Se detuvo en la entrada, observando a sus amigos dispersos por la sala, entre momentos de falsa alegría y un silencio sombrío. Aclarando suavemente su garganta, inclinó la cabeza profundamente, un gesto cargado de sinceridad. Lo siento mucho, comenzó Rumi, con voz firme pero teñida de profunda emoción. He estado bajo mucha presión, todos lo hemos estado. Y no debería haberme desquitado con ninguno de ustedes. Mei, que había estado trasteando en silencio con un aparato a un lado, levantó la vista, con la mirada más dulce. Dejó a un lado sus herramientas y se acercó a Rumi, posando una mano con delicadeza sobre su hombro. Está bien, Rumi. Todas hemos pasado por mucho, dijo con voz tranquila, pero con un trasfondo de cansancio. Y. Tenemos que aceptar que quizás no vuelva. No quiero que sea cierto, de verdad que no. Pero ya ha pasado una semana. Todavía tengo esperanza de que vuelva, pero, su voz se apagó, enredada en los qué pasaría si y los peros. Y Miko, que había estado observando la conversación desde la distancia, se acercó y, con su habitual ímpetu, se suavizó ante la situación. Simplemente decimos que debemos prepararnos para lo peor y esperar lo mejor. Pero todo va a salir bien. Volverá, créeme. Además, se acerca el festival deportivo. Todos necesitamos entrenar. Cogió un mando del sofá y lo pasó de una mano a la otra. Vamos a explorar unas mazmorras y a acabar con ellas. Tenemos que hacernos más fuertes, por él y por nosotros. Así, cuando vuelva, podremos estar a su lado, como iguales.
Asintieron con la cabeza, formando un pacto silencioso entre ellas. Fue entonces cuando Eri, que había estado dibujando en silencio en un rincón, se acercó lentamente a Rumi. Con pasos cortos e inseguros, la abrazó por la pierna, con la voz apenas audible. Está bien, mamá conejita. Yo también lo extraño. Solo, no lastimes a ninguna otra mamá, por favor. El corazón de Rumi se encogió al oír esas palabras, y se inclinó, alzando a Eri en sus brazos con una ternura que desmentía su habitual dureza. Te lo prometo, Eri, murmuró, besándole la coronilla. No más dolor. Juntas seremos fuertes. Las palabras tranquilizadoras de Rumi fueron un bálsamo en medio de la incertidumbre. Al dejar a Eri en el suelo, su determinación se endureció. Vamos a entrenar duro, declaró, animando a su grupo con una mirada firme. Tenemos que estar preparadas para cualquier cosa. El plan estaba trazado. Entrarían en una de las mazmorras generadas por el sistema, un desafío tangible que pondría a prueba sus habilidades y fortalecería su espíritu. La mazmorra se encontraba en las afueras de la ciudad, un extenso laberinto conocido por su infestación de duendes y otras criaturas malignas. Mientras se preparaban, Rumi les recordó a todos lo que estaba en juego. Esto no se trata solo de subir de nivel. Se trata de demostrarnos a nosotras mismas que podemos afrontar lo que sea que se nos presente, con o sin Izuku. El grupo entró en la mazmorra con una mezcla de temor y adrenalina. El aire era húmedo y denso, impregnado del olor a criaturas que llevaban siglos sin ver la luz del día. Las paredes de la cueva eran ásperas y resonaban con sus pasos, creando una atmósfera que parecía cobrar vida con los susurros de peligros latentes. Himiko, siempre dispuesta a liderar la carga, sonrió ante la perspectiva de un verdadero combate. Vamos a demostrarles a estos goblins de qué estamos hechos. Exclamó, desenvainando su espada con un gesto que brilló bajo la tenue luz de las antorchas de la mazmorra. Mei se ajustó las gafas, escudriñando el entorno con sus dispositivos para localizar trampas y enemigos ocultos. Manténganse alerta, advirtió, con un leve eco en la cavernosa inmensidad del lugar. Estas mazmorras son famosas por sus sorpresas. A medida que se adentraban más, comenzaron a aparecer los goblins. Al principio eran pequeños y fáciles de controlar, pero a medida que avanzaban, los goblins se volvieron más inteligentes, más grandes y más coordinados. Pasaron las horas, sus mochilas se llenaron de botín y sus barras de experiencia aumentaron. Pero, sobre todo, sintieron una sensación de logro y unidad que habían echado de menos desde la desaparición de Izuku. Al salir de la mazmorra, maltrechas pero victoriosas, se dieron cuenta de la realidad del próximo festival deportivo. Era una oportunidad para demostrar sus habilidades y recordarle al mundo, y a sí mismos, de lo que eran capaces. Día de festival. El día del festival llegó rápidamente. Rumi, al ser de tercer año, fue separada de Mei y Miko debido a la estructura del evento, que dividía a los competidores por año para equilibrar los desafíos que se planteaban a los diferentes niveles de experiencia. En el pasillo fuera del estadio, Mei y Miko se apoyaban en las taquillas, con los nervios a flor de piel. Ojalá Rumi pudiera vernos competir, murmuró Mei, ajustándose el equipo con nerviosismo. Y Miko asintió, apretando los puños. Ella arrasará en su nivel. Nosotras tendremos que hacer lo mismo aquí. Su conversación fue interrumpida por los susurros de otros estudiantes que pasaban por allí, quienes especulaban sobre la ausencia de Izuku. ¿Dónde está ese tal Midoriya? Susurró uno, lo suficientemente alto como para que Mei y Miko lo oyeran. Antes de que Himiko o Mei pudieran responder, Katsuki Bakugo pasó junto a ellas con su habitual mueca de desdén, como una marca permanente de arrogancia. Asustados, probablemente, dijo en voz alta para que todos en el pasillo lo oyeran. Demasiado cobardes para aparecer. Era de esperarse. Las palabras cortaron el aire como una cuchilla. Las orejas de zorro de Himiko se agitaron violentamente, su cola se erizó en señal de agitación. Se giró bruscamente, sus ojos dorados entrecerrándose hasta convertirse en peligrosas rendijas. ¿Qué demonios acabas de decir? Gruñó, dando un paso al frente. Bakugo se detuvo, sonriendo con suficiencia y girando la cabeza a medias con esa sonrisa arrogante y exasperante. ¿Me oíste, perro? En un instante, un destello de fuego azul surgió en la palma de Himiko, lamiendo sus dedos con un siseo siniestro. ¿Quieres repetirlo, maldito imbécil con cara de granada? Dijo con voz baja, temblando de rabia apenas contenida. Porque con gusto veré hasta que te quedes hecho puré. Los estudiantes que estaban cerca se quedaron paralizados, murmurando alarmados. Algunos comenzaron a retroceder, mientras que otros permanecieron inmóviles, sin saber si correr o quedarse. Bakugo se rió, pero no fue una risa amable. ¿De verdad crees que tu pequeño espectáculo de fuego me asusta, zorrita? Puro ladrido, nada de... Shin. La otra mano de Himiko se transformó en un abrir y cerrar de ojos, sus dedos se alargaron hasta convertirse en largas garras afiladas como navajas que brillaban como obsidiana. Sigue hablando, siseó. Grabaré esas palabras en tu pecho y usaré tu columna vertebral como rascador de espalda.
Para entonces, varios estudiantes se habían reunido, susurrando nerviosamente, con la mirada fija alternativamente en los dos. Algunos grababan. Otros intentaban intervenir. Y Miko, suplicó una chica morena con trenzas, pero la tensión no hizo más que aumentar. Un movimiento rápido trajo a Ida al lugar, sus gafas brillando mientras se erguía erguido entre los dos. No se permiten peleas en el salón. Este es un evento prestigioso y estás dando un pésimo ejemplo. Muévete, patas de motor. Gruñó Miko, con su mano de garras de dragón lista para atacar. Esto es entre este pedazo de mierda llameante y yo. Y Ida se mantuvo firme, con los brazos en alto, intentando ser la voz de la razón. Ambos serán descalificados si esto continúa. Que lo intente. Gritó Bakugo. Le volaré esa pequeña piel de zorro falsa de la cabeza. Pequeña perra. Y Miko se abalanzó, pero Ida apenas pudo contenerla, con los motores chispeando para mantenerla a raya. Basta. Exclamó Melissa Shiel, acercándose rápidamente y colocándose junto a Ida. Cálmense. Este no es el momento. Se supone que debemos competir, no matarnos. No. Gritó Miko, con los ojos llenos de furia. Este imbécil está hablando mal de Izuku cuando está desaparecido. Desaparecido, no faltando a clase. ¿Y ustedes actúan como si eso fuera normal? Su voz se quebró, el dolor en ella rompió incluso la tensión más densa. ¿Esperas que lo deje pasar? Lo único que voy a dejar pasar es a este idiota después de enterrarlo. Bakugo dio un paso al frente, con las manos crepitando con explosiones y los ojos desorbitados. Probablemente se esté escondiendo en algún sitio. Huyendo de la verdadera competencia. Igual que sus pequeñas zoras. Hacer clic. El sonido era inconfundible. Mei Atsume se había movido sin que nadie se diera cuenta, con rapidez y precisión. Un reluciente revólver plateado ahora presionaba firmemente contra la sien de Bakugo, con la mano inmóvil como una roca. Vuelve a llamarlo así, dijo en voz baja, con la voz fría como una cuchilla. Dilo. Joder, dilo. Y verás lo que pasa. La multitud jadeó, paralizada por la incredulidad. Bakugo no se inmutó, pero la vena de su frente se hinchó. ¿No te atreverías? No me conoces, espetó Mei, mientras sus gafas se deslizaban hacia arriba dejando ver unos ojos llenos de lágrimas y furia. ¿Crees que solo soy la loca de los artilugios? Para nada. Soy la que se quedó despierta 3 días seguidos construyendo defensas para protegerlo. Soy la que vio su cuerpo destrozado y sangrando. Yo lo sostuve, chico granada. En ese momento, más estudiantes intentaron mudarse, y cundió el pánico. Oigan. Cálmense todos. Gritó un estudiante de la clase 1B, tratando de interponerse entre ellos. Melissa, con las manos en alto, se acercó lentamente. Mei y Miko, por favor. No vale la pena. No hagan algo de lo que se arrepientan. Ya es demasiado tarde, murmuró Miko, aún temblando de rabia. La voz de Rumi resonaba en su cabeza. Tenemos que hacernos más fuertes, por él y por nosotras mismas. Respiró hondo, su mano con garras se retrajo lentamente, el fuego se extinguió como una brasa moribunda. Mei también exhaló y, tras una última mirada gélida, bajó su revólver y lo guardó en la funda bajo su abrigo. No vales la pena mis balas, murmuró. Bakugo resopló, pero no insistió. No ahora. Ida parecía haber salido corriendo presa del pánico. Chicas, tienen que irse. Ahora mismo. Tranquilícense antes de que lleguen los supervisores. Y Miko giró sobre sus talones, con la cola ondeando como un látigo tras ella. Ganaremos sin rebajarnos a tu nivel, dijo por encima del hombro. Y cuando Izuku regrese, te reto a que le digas esa estupidez a la cara. Mei la siguió, ahora en silencio, pero su expresión era indescifrable. El pasillo volvió poco a poco a un silencio tenso, y los murmullos llenaron el vacío mientras la multitud se dispersaba. Tras doblar la esquina, Miko y Mei se detuvieron, apoyándose contra la pared. Y Miko se secó las lágrimas. Odio muchísimo a ese tipo. Mei asintió. Pero no lo matamos. Qué lástima, murmuró Miko. Habría sido catártico. Mei esbozó una leve sonrisa. Vamos. Ganemos esto por él. Y con eso, caminaron hacia la arena, con los hombros rectos, las mandíbulas apretadas y el corazón ardiendo con un fuego que no se extinguiría. Patio. El sol brillaba con fuerza sobre el gran patio del estadio de la UA, proyectando rayos dorados sobre el enorme campo donde cientos de estudiantes se congregaban hombro con hombro. Los vítores resonaban en las gradas. Aficionados y familiares llenaban cada asiento, y la expectación se palpaba en el ambiente. En el centro, la voz de Present Me resonaba desde los enormes altavoces flotantes, animando al público con su estilo habitual. Sí, empecemos, gente. El Festival Deportivo de la UA está oficialmente abierto. Primero, presentamos a nuestros increíbles estudiantes. La multitud rugió mientras él enumeraba las clases, una por una. Curso de apoyo. Estudios generales. Departamento de negocios.
Y por último, pero no menos importante, el curso principal. Clase 1A. Clase 1B. Tercer año. Un aplauso para ellos. Cada grupo de estudiantes avanzó con orgullo, algunos saludando con la mano, otros alzando los puños con confianza. Mei y Miko estaban en la primera fila del contingente 1A, una al lado de la otra, ambas tensas por la emoción y la expectación. La voz de Present Mix se tornó más seria. Y ahora, la tradición dicta que el alumno con la mejor puntuación en el examen de ingreso pronuncie el discurso de apertura. Pero, como nuestro mejor alumno, Izuku Midoriya, está desaparecido, su voz flaqueó un poco, tenemos un sustituto listo para tomar el relevo Y. Auge. Una explosión ensordecedora sacudió el estadio. El suelo se agrietó bajo el impacto repentino en el centro del patio deportivo. El humo se elevó hacia el cielo y, por un instante, el pánico se reflejó en los rostros de estudiantes y héroes profesionales por igual. Desde la clase 1A, Bakugo grunó. TCH, ataque de villano. Los tacones de Midnight resonaron con fuerza mientras daba un paso al frente, con el brazo medio levantado y lista para activar su don. Todos, mantengan la calma, pero prepárense para el combate. Antes de que nadie pudiera reaccionar, un pilar de hielo dentado surgió de la tierra, curvándose como una serpiente congelada hacia la figura que ahora yacía arrodillada en el epicentro del cráter. A continuación, se produjo una explosión, cortesía de Bakugo, pura reacción. Mei y Miko se colocaron instintivamente en formación, espalda con espalda, mientras escudriñaban el humo. Y Miko conjuró una llama parpadeante en una mano, mientras que con la otra transformó una garra de dragón. Mei sacó de su cinturón un pequeño artilugio zumbante que emitía una luz azul crepitante. Entonces, algo cambió. Un olor familiar, inconfundible e intenso, atravesó el humo. No era sangre. No era ozono. Era... ¿Es por eso?, murmuró Mei. Antes de que cualquiera de los dos pudiera darse la vuelta, sintieron unos brazos cálidos y suaves que se posaron sobre sus hombros. Entre ellos se encontraba una figura envuelta en túnicas verde bosque, arrugadas y chamuscadas en los bordes. Su cabello era una maraña de mechones verdes. Tenía el rostro enrojecido y la mirada perdida. Y yo, soy yo, balbuceó el chico de pelo verde, riéndose a mitad de la frase. Brócoli, brócoli, el hombre ha vuelto, nena. Izuku. Gritaron ambas chicas al unísono, volviéndose hacia él con expresión de asombro. Se tambaleó dramáticamente, luego las rodeó con ambos brazos y las estrechó contra sí en un abrazo torpe. Las extrañé muchísimo, estaba, el lugar con el fuego, Y. ¿Y el té? A Mei se le llenaron los ojos de lágrimas mientras lo abrazaba con más fuerza. Eres un completo idiota. Nos tenías aterrorizados. Y Miko se limpió la cara bruscamente y luego le pellizcó la mejilla. ¿Qué demonios te has bebido? Estás borracho. Izuku rió como un niño. Me dio sake, sabe a agua de manzana quemada, creo que es mágico, además tengo la boca sequísima. Midnight se acercó con cautela, sus tacones resonando mientras el humo se disipaba por completo. Ella arqueó una ceja, observando el desordenado y ebrio conjunto de túnicas y cabello enredado. Midoriya, ¿estás en condiciones de competir? Izuku se giró, tambaleándose, y la señaló con ambas manos como si fueran pistolas imaginarias. Vaya, espera, ¿cuándo te salieron 4 caras? Espera, no, gemelos idénticos. Esa es la palabra. Dio un giro dramático y casi se cae de bruces antes de que Himiko lo agarrara de nuevo. Estoy tan listo, déjame pelear, los deportes, los Juegos Olímpicos, esa cosa, puedo enfrentarme a un plato entero de duendes. Mei se estremeció. ¿Te refieres a los oponentes? Dije lo que dije, declaró Izuku con orgullo, poniéndose de pie con la fuerza de una toalla mojada. Transcurrió un momento en silencio. Midnight miró a Aizawa a lo lejos. Se pellizcó el puente de la nariz y asintió a regañadientes. Si está de pie, que lo intente. Yai. Dijo Izuku arrastrando las palabras, inclinándose de nuevo entre Mei y Miko. Oh, espera, Midnight, ¿eres un pato? ¿Como un pato, cuaco no? La multitud no sabía cómo reaccionar. Algunos estudiantes soltaron risas. Otros simplemente se quedaron mirando. Melissa Shield se llevó la mano a la frente desde el palco de apoyo. Va a conseguir que lo descalifiquen, o que lo maten, o ambas cosas. De acuerdo. Present Mix se recuperó rápidamente, con la voz temblorosa. El mejor estudiante ha regresado para dar un discurso. Creo. Quizás. Izuku se giró hacia el micrófono. Discurso. Sí. Vamos. Se tambaleó hacia adelante, se quedó de pie durante 2 segundos con los brazos extendidos como en un ejercicio de barra de equilibrio, y luego simplemente eructó suavemente. Yo, estoy aquí, para decirles a todos, que no se rindan, porque, los amigos y esas cosas, y el amor. Se desplomó de lado sobre Himiko, riéndose.
Y las extrañé tanto, 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 tanto. Mei lo ayudó a mantenerse firme, con la mirada tierna. Ha vuelto, susurró, sonriendo entre lágrimas. El idiota ha vuelto. Estaba borracho como una cuba, añadió Himiko, riendo nerviosamente. Pero ha vuelto. Y con ello, el festival deportivo se convirtió oficialmente en algo mucho más grande que una simple competición. Se convirtió en el día en que su héroe perdido regresó a sus vidas, oliendo a sake, balanceándose como una hoja en medio de una tormenta, pero muy vivo. Bueno gente, ese fue el capítulo número 36, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.